Puede que no me creas, pero, aunque las probabilidades son ínfimas, no es del todo imposible que un guardián aparezca por error en el End. Justo ahora, un Creeper tuvo la mala suerte de generarse en unas ruinas de Ciudad Antigua, y rápidamente fue acorralado en un rincón por el guardián. Ante esta situación sin salida, el Creeper furioso estalló al instante. Sin embargo, aquella explosión inesperadamente abrió un pasaje a una fortaleza del End. Así, entre tantas coincidencias, el guardián terminó adentrándose allí sin querer. Todo lo que veía era completamente nuevo para él. Lo que le desconcertaba aún más era que las criaturas de ese lugar no parecían temerle. Más bien, lo miraban como si fuera un completo idiota. Esto empezó a hacerle dudar de sí mismo, pero rápidamente negó esa idea con un gesto. Acto seguido se lanzó hacia la criatura para enfrentarla. Pero con su primer golpe, el Enderman se teletransportó justo enfrente. El guardián no podía hacer nada contra él. En ese momento, un huevo de dragón a punto de romperse captó su atención. De repente, del huevo surgieron un par de alas. El guardián jamás había visto una criatura así que no pudo evitar acercarse a observar. Sin embargo, un proyectil de aliento de dragón cayó de pronto, derribando al guardián al instante. Al siguiente segundo, el dragón del Ender descendió del cielo y se plantó frente al guardián. Otro proyectil de aliento lo lanzó por los aires. El guardián se levantó y comenzó a huir rápidamente. Pronto trepó a una de las torres. Viendo que el dragón del Ender aún lo perseguía, el guardián no se contuvo y lanzó su ataque más potente. 2 ondas sónicas consecutivas atravesaron las alas del dragón. Como la criatura más poderosa del mundo superior, donde quiera que fuera, el poder del guardián era algo a tener en cuenta. Pero pronto, tras volar el dragón del Ender alrededor de una torre de cristal, sus alas dañadas se regeneraron al instante. Entonces el dragón embistió contra el guardián, lo elevó cientos de metros en el aire, y lo dejó caer en picado. Pero el guardián era duro de pelar. Aquellas heridas apenas le afectaron, al contrario solo avivaron su furia. De un salto se montó en el cuello del dragón del Ender, y descargó varios golpes contundentes. Pero el dragón, siendo mucho más grande, superaba con creces la fuerza bruta del guardián. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón lo agarró con la boca como a un polluelo, lo arrastró contra un bloque de obsidiana, y finalmente lo lanzó al aire como una pluma, golpeándolo con toda la fuerza de su cola. Pero ese golpe por accidente hizo que el guardián cayera en otro portal. Parecía una isla exclusiva para Endermans. Estaba repleta de árboles de coro. Pronto, un fruto maduro cayó al suelo, lo cual captó de inmediato la atención del guardián. La batalla anterior lo había dejado con hambre, así que sin pensarlo 2 veces se lo tragó. Una repentina teletransportación pareció hacerle comprender algo. Se acercó a un árbol de coro, lo arrancó de raíz, y tras estrellarlo con fuerza contra el suelo, comenzó a devorar los frutos de coro esparcidos. Tras ingerirlos todos, su cuerpo empezó a mutar, emitiendo un brillo púrpura intenso. De pronto, había adquirido la habilidad de teletransportarse de los Endermans. En un instante, acabó con un Enderman que lo ignoraba. Ahora los Endermans de alrededor perdieron la compostura. Salieron huyendo despavoridos, pero ya era demasiado tarde para escapar. El guardián se teletransportó detrás de uno y lo eliminó de un golpe. Una multitud de Endermans se lanzó al ataque, pero jamás imaginaron que el guardián, siendo un genio del combate, dominaría la teletransportación en un santiamén, volviéndose incluso más diestro que los propios Endermans. En ese momento, un jugador que pasaba por allí se percató de la situación. Al ver a un guardián que se teletransportaba, no podía creer lo que veían sus ojos. Tal vez aquello pusiera en peligro la existencia misma del End, así que regresó de inmediato al castillo de los jugadores en el End. Una vez en el faro, se quitó el casco, revelando un rostro tan apuesto como el de todos ustedes. Luego accionó un interruptor en la torre del faro, cambiando la luz a un tono rojo oscuro. Era como una señal de humo en una muralla. Otros jugadores en faros distantes, al verla, harían lo mismo. En un instante, una gran cantidad de jugadores se congregó. Además de ellos, también acudieron otras criaturas no jugadoras, como Shulkers y el Rey Enderman. Una vez reunidas las 3 facciones, celebraron una cumbre de alto nivel, para debatir cómo derrotar al guardián teletransportador. Un guardián común ya era difícil de vencer, pero ahora, con la habilidad de teletransportarse, su movilidad había aumentado enormemente. Jugaba con el dragón del Ender a su antojo. Sin embargo, su objetivo no era acabar con el dragón, sino algo más cruel: destruir el huevo de dragón frente a él, para sumir a la madre dragón en la agonía. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, un bloque de TNT estalló frente a él. Al instante, la flota conjunta comandada por jugadores llegó a toda velocidad. Bajo las órdenes del jugador, las naves comenzaron a bombardear por turnos las islas del End. El guardián furioso maldecía por dentro. No esperaba que los jugadores fueran tan desleales. Solo para enfrentarse a él, habían montado un operativo tan descomunal, pero lejos de asustarse, se sintió más emocionado que nunca. Después de todo, hacía mucho que no libraba una batalla tan intensa. Liberando ondas de choque en sentido contrario, se lanzó a toda velocidad hacia un barco de End y destrozó una torreta en un abrir y cerrar de ojos. Frente a esa chusma de enemigos, los eliminaba de un golpe al instante. La estrategia de números no tenía sentido contra él. En un instante los había barrido a todos, así que pronto los 3 grandes decidieron entrar en acción. Como los mejores combatientes de sus respectivas facciones, demostraron una habilidad excepcional desde el inicio, y gracias a su coordinación y química, por un momento el guardián parecía no tener forma de contraatacar. Entonces el Shulker lanzó 3 proyectiles, impactando contra 3 torretas, y luego las dirigió para que cayeran sobre el guardián. El jugador siguió el ataque inmediatamente. Una oleada tras otra, asestaban golpes continuos. El Rey Enderman invocó un portal y teletransportó al guardián al vacío. Pero esto precisamente le dio al guardián un respiro. Se teletransportó sobre un barco de End, y acelerándose con ondas sónicas, se precipitó contra la cubierta a velocidad increíble. En un instante el barco de End quedó hecho añicos. Todo había sucedido demasiado rápido. Los 3 grandes quedaron momentáneamente desconcertados. Pero para el guardián, la batalla apenas comenzaba. Se centró primero en el jugador. Para debilitarlo, el jugador lanzó de inmediato una poción de debilidad. Pero incluso habiendo perdido gran parte de su fuerza muscular, las ondas de choque del guardián seguían siendo formidables. El Rey Enderman, al ver esto, coordinó con el jugador
para teletransportarlo detrás del guardián y atacar por sorpresa. Desafortunadamente, el guardián lo detectó y neutralizó el plan. Una vez tratado con el jugador, el guardián se enfrentó a los otros dos grandes. No atacó de inmediato, sino que esperó para ver qué trampa planeaban. El Shulker lanzó entonces 3 proyectiles, impactando contra 2 muros de piedra y un cofre. Luego se montaron sobre los 2 muros y se lanzaron hacia donde caía el guardián. Tras reunirse con el jugador, comenzó el espectáculo personal del Shulker. Dirigió los 2 muros de piedra contra el guardián. El primero lo inmovilizó, el segundo lo aturdió. Y luego, del cofre, añadió un ingrediente secreto. El procedimiento completo era como hacer una galleta rellena, pero al abrirla, el guardián ya había desaparecido. Todos presentían que algo malo iba a suceder. Efectivamente, al siguiente instante, el guardián apareció tras ellos. Para protegerse de su onda de choque, todos se apresuraron a esconderse tras el Rey Enderman. Absorbiendo y redirigiendo el espacio, el Rey Enderman logró devolver la onda de choque. Pero eso no fue todo. Un proyectil de Shulker impactó contra un cristal tras el guardián. Recibir 2 golpes tan fuertes en tan poco tiempo era algo que, incluso para un ser tan poderoso como el guardián, lo dejaba sin aliento. Los 3 grandes, viendo la oportunidad, decidieron seguir presionando. El jugador provocó un sonido en otra torre de cristal para atraer al guardián hasta allí. Luego, el Shulker disparó un proyectil para hacerlo estallar, golpeando de nuevo fuertemente al guardián. En ese momento, el dragón del Ender se unió a la batalla. Con su ayuda, el guardián fue lanzado a otra torre de cristal. No le daban ningún respiro al guardián. Lo bombardeaban una y otra vez con cristales de End. Pero para sorpresa de todos, incluso después de 8 o 9 explosiones consecutivas, el guardián seguía lleno de energía. Subió a un barco y eliminó sin esfuerzo a los soldados menores. Luego derribó un pilar de piedra solo con fuerza bruta. Los Shulkers que llegaban en ese momento actuaron de inmediato. Tomaron control del pilar, lo elevaron a gran altura y lo dejaron caer con fuerza. El Rey Enderman ajustó su posición, haciendo que cayera justo sobre el guardián. Pero pronto volvieron a decepcionarse. El guardián era mucho más resistente de lo que imaginaban. El Shulker disparó entonces otro proyectil que lo impactó, y pronto el guardián comenzó a flotar sin control hacia arriba. Pero esto le salió contraproducente. Para un guardián que podía teletransportarse, esto suplía su incapacidad de mantenerse en el aire. Combinándolo hábilmente con la teletransportación, podía moverse por los aires como si estuviera en tierra firme. En poco tiempo, desorientó por completo al dragón del Ender. Esto hizo que el jugador y el Rey Enderman dudaran. ¿De qué lado estaba realmente el Shulker? Por su parte, el dragón del Ender estaba furioso. Antes, para enfrentar al guardián, los 3 grandes habían destruido muchos de sus cristales, así que ahora no podía recuperar salud con ellos. En ese momento, solo un último cristal del End mantenía su vida. Un solo golpe más, y moriría para siempre. Entonces, el valiente jugador volvió a dar un paso al frente. Ambos se enfrascaron en un duelo 1 contra 1. Gracias a su ágil movimiento, el jugador esquivó varios ataques del guardián. Luego voló por los aires y lanzó constantemente pociones de daño. El guardián lo siguió de inmediato. Y la lucha continuó en el cielo. Por parte del jugador, si recibía un golpe, debía tomar una poción de inmediato para recuperar salud. O el segundo golpe del guardián lo eliminaría. El guardián, sin embargo, ignoraba por completo los ataques del jugador. Por mucho que éste lo golpeara, no lograba romper su defensa. Forzado por la situación, el jugador intentó empujar al guardián contra el suelo. Sin embargo, el guardián se teletransportó e intercambió sus posiciones, obligando al jugador a estrellarse contra el suelo. Ese golpe dejó al jugador con un pelo de vida. Forcejeó por tomar una poción, pero otra onda de choque del guardián lo lanzó por los aires. Ahora, hasta le costaba trabajo abrir los ojos. Justo cuando el guardián se disponía a dar el golpe final, un grupo de Endermites reaccionó de pronto. Uniéndose, formaron una fuerza poderosa que lanzó al guardián por los aires. Luego, adoptaron una forma humanoide y entablaron combate con el guardián. Mientras, los otros 2 grandes se acercaron al jugador. Lo ayudaron a levantarse y le dieron una poción de regeneración. Y conforme el jugador recuperaba toda su salud, millones de Endermites los rodearon y envolvieron. Luego se combinaron orgánicamente, formando un dragón del Ender colosal. Ante esa gigantesca criatura, el guardián no podía creer que algo así fuera posible. Todos los ataques que lanzaban ahora se fusionaban en uno, y cada vez que golpeaban al guardián, los Endermites comenzaban a reproducirse rápidamente sobre él, multiplicándose en cuestión de segundos. Esto enfureció al guardián. Tras liberarse, se dirigió rápidamente a un pilar de obsidiana. Luego, liberó ondas de choque en sentido contrario en el aire, y con pura fuerza bruta, derribó el pilar de obsidiana, haciéndolo caer directamente sobre la fusión. En ese momento crítico de vida o muerte, el dragón del Ender dio un paso al frente. Con todas sus fuerzas desvió el pilar de obsidiana. Acto seguido, los demás contraatacaron, arrojando al guardián que estaba en el aire al pozo del End. El dragón del Ender, que no pudo esquivar a tiempo, fue aplastado por el pilar. Sus pocos puntos de salud desaparecieron por completo. Y con su muerte, el pozo del End se abrió rápidamente. Así, el guardián fue teletransportado aleatoriamente de vuelta al mundo superior, reapareciendo en la ciudad antigua. Volviendo al End, gracias al sacrificio del dragón del Ender, la paz regresó por fin a aquel lugar. Entonces, al jugador se le ocurrió algo. Abrió un libro de guía y encontró un método para revivir al dragón del Ender. Los Endermans trajeron bloques de arena, los Endermites un horno, y el jugador aportó los demás materiales. Usando una mesa de trabajo, los fusionó y logró crear 4 cristales del End. Ahora, solo faltaba iniciar el ritual especial para devolver al dragón del Ender al cielo. Los cristales del End destruidos comenzaron a regenerarse gradualmente, logrando finalmente revivir al dragón. Y así el jugador obtuvo un nuevo logro.